Fue buenos días. Buenos días, sí les Buenos días, estaba profesor. escuchando, pero ustedes no me escucharon. Ya, bien, alumnos, al parecer ya estamos llegando, estamos finalizando ya esta semana para su primer examen. Mm, Bien, vamos a continuar con las clases. Profesor, no se la escucha bien. Bien, a ver, ¿me están escuchando? Sí. Bien, les decía que esta es la última semana que tenemos de clases eh, para su examen que ya van a dar, me parece, este fin de semana. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, alumnos? Profesor, el monitor Profesor, dijo que va a ser el 26 todavía, se ha postergado. Wow. Bueno, entonces, claro, el primer examen corresponde hasta esta semana, ¿no? Eso sí, se ha postergado el examen, pero corresponde a esta semana. Está dentro, o sea, hasta esta semana, hasta donde nosotros avancemos hoy día, va a venir el primer examen. ¿Sí? Eso sí debe estar claro. Bien, Hola, entonces profe, buenos vamos, días. entonces vamos a continuar, alumnos, ya mientras se van uniendo a la sala. Bien, bien, entonces, alumnos, hoy vamos a terminar de hacer las prácticas. Voy a dar las claves y también vamos a terminar con la clase correspondiente al primer examen. Bien, bueno, si se ha postergado, bueno, ya esto escapa de mí, ¿no? Pero estoy seguro que la programación está hasta esta clase, van a dar ustedes el primer examen. Bien, la clase pasada estábamos haciendo lo que es ya helenístico romano, hemos terminado, y estábamos explicando lo que era filosofía allá en la Edad Media, ¿no? La última escuela filosófica del helenístico romano es el, el neoplatonismo con Plotino, ¿no? Terminamos con Plotino y luego empezábamos a hacer ya la Edad Media, y la Edad Media, alumnos, es del 476 hasta el 1400, ¿no? Hasta el 1400, para algunos 92, ¿no? El descubrimiento de América con Colón. Otros no toman referencia al descubrimiento, pero es hasta 1400. Entonces, son del 476, ¿no? Hasta el 1400 que nos va a durar la Edad Media. Y en la Edad Media, el cristianismo va a ocupar toda la Edad Media, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero aparece con fuerza ya en la Edad Media, desde la Edad Antigua, ¿no? Porque Cristo muere a los 32, 33 años después de Cristo, viene el 40, 50, 60, 70. Ah, ya, entonces, a ver, 30, 40, el 40, el 40, 400 años, ¿no? Porque eso es el 476, entonces 300, 200 años del cristianismo se va a vivir hasta llegar a la Edad Media, ¿no? Entonces, en la Edad Media está la doctrina cristiana. Cristo ascendió a los cielos, dijo a sus apóstoles que llevaran el cristianismo a todas partes del mundo, ¿no? Y de esa manera llegan a Roma los apóstoles, y los cristianos predican el cristianismo en Roma cuando estaban los emperadores,
Y los romanos los veían raro a los cristianos, tal vez. Los romanos tenían su religión, el lugar que se encontraba el Capitolio, así se le llamaba el lugar en Roma. Los romanos tenían su propia religión y su religión tenían ídolos, ¿no? Eran estatuas donde ellos hacían sus ritos, sus oraciones a sus dioses. Entonces, los cristianos llegan a Roma y los romanos ven raro a los cristianos, y tanto es así que los emperadores Nerón, Calígula, por ejemplo, fueron acérrimos perseguidores de los cristianos. Pero también hubieron emperadores que estuvieron a favor, ¿no?, del cristianismo. Bien, a ver, entonces, el cristianismo en su máxima expresión eh, va a surgir en toda la Edad Media. Bien, entonces, alumnos, vamos, agarren los libros y vamos a ir comparando un poco para ir diferenciando de lo que era el cristianismo en la Edad Media. Bien, empezamos. Bien, entonces, les decía, los romanos los veían a los cristianos como bichos raros, ¿no? Llegan a Roma y en Roma estaba vigente la filosofía helenística romana. La religión representada tenía sus estatuas. Los cristianos llegan predicando sobre Cristo, la resurrección, que van a resucitar los cuerpos en un juicio final, y los estoicos se reían, ¿no? Era algo novedoso cuando Pablo predicaba sobre el cristianismo y los romanos tenían su religión. Al inicio no les incomodó la religión cristiana, pero mientras que el cristianismo se difundía, ganaba adeptos, los romanos empezaron a atacar a los cristianos. ¿Por qué? Esto quiero aclarar. Porque para los romanos, los cristianos eran ateos, así como lo escucho. A ver, los romanos los veían como ateos a los cristianos, porque los romanos tenían a sus dioses visibles y los cristianos negaban a sus dioses. Y los romanos decían, pero ¿dónde está tu Dios, no? Y ellos decían, bueno, se encuentra solamente, solo por tu fe te lleva ese Dios, ¿no? En cambio, los romanos tenían fe en los dioses cuando veían, ¿no?, sus estatuas, les daba una credibilidad, una fe. Entonces los romanos se pusieron a pensar y dijeron que algo raro los cristianos que digan que tienen un Dios que no se ve, no se manifiesta, ¿no? No se presenta a todos, solo les habla a alguien, a uno, coge para que, que los dioses se comunican no con todos, sino con unos de ellos, ¿no? Entonces, los romanos por eso a los cristianos lo tomaron por ateos. Entonces los cristianos decían, no vas a adorar imágenes, nada, y los romanos sí lo adoraban, ¿no? Sus dioses. Entonces ahí hay una pugna, alumnos, de creencia, y finalmente el cristianismo va a ganarle, ¿no? Y le va a ganar gracias a los primeros representantes de la iglesia,
que son la patrística. Entonces, en la Edad Media tenemos como primer punto la patrística. Entonces, entrando ya a la Edad Media, vamos a hablar todo el cristianismo, cómo triunfó sobre la religión de los romanos. Entonces los cristianos a los romanos sean paganos, ¿no? De ahí viene la palabra paganos, ciegos, no saben que su creencia es falsa. El cristianismo es verdadero, ¿no? Eso es lo que trata de decir cuando le llaman paganos, ¿no? Pecadores. Entonces, eso le ofende a los romanos, por eso los romanos tratan de recuperar su religión, imponer también su religión y por eso tenían que matar también cristianos, ¿no? Entonces, alumnos, entramos ahora sí de lleno a la Edad Media. A ver, ¿qué puse en la pizarra en la Edad Media? Aspectos generales. ¿Cuáles son los aspectos generales? Los aspectos generales son eh, Dios, que habla de fe y razón, ¿no? Eh, Características, el teocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? Que Dios es primero, que todo se habla de Dios. ¿Qué más? Aparece la teología. Se habla en la Edad Media, una de las características es salvar mi alma, que mi alma no se vaya al infierno, ¿no? Aparece la palabra del pecado, ¿no? Entonces, en la Edad Media, alumnos, aparece el teocentrismo, la salvación de mi alma, la palabra del pecado, se habla del infierno, se habla de la salvación. Entonces, eso le caracteriza a la Edad Media. El teocentrismo, que Dios es el centro de todo. Dios es lo principal. Ya hay una idea de que tenemos un creador que es Yahvé, ¿no? Para los hebreos, para nosotros Jehová, ¿no? Para los musulmanes Alá. Entonces, eso es la Edad Media. Sus características, el tiempo, 476 a 1400, eh, características, aspectos generales, hicimos el teocentrismo, salvación del alma. Y primero venía la patrística. ¿Qué es la patrística? Como les dije, los primeros padres de la iglesia que van a predicar el cristianismo y van a escribir también libros para aclarar qué es el cristianismo. Y uno de esos máximos representantes fue San Agustín de Hipona, en la patrística. San Agustín de Hipona dice, creer para comprender. Es decir, San Agustín enfatiza que primero es la fe. Si tú tienes fe, es como basado, ¿no? Eh, Se basa en la fe, que si tú tienes fe, que si tú crees en Dios, puedes comprender todo, ¿no? Comprender el por qué existe el árbol, por qué existe el viento, comprender el por qué respiras, es porque todo alguien lo ha hecho, ¿no? Dios es creer en Dios para comprender su creación, para comprender su finalidad. Entonces, para San Agustín se le conoce como fideísta porque él enfatiza la fe, creer para comprender o creer para saber también, ¿no? Luego San Agustín nos dice, la filosofía está sometida a la teología. Eso está en tu libro. O también puedo decir, la filosofía es sierva de la teología. También puedo decir. O puedo decir, la filosofía ayuda a comprender a la teología. ¿Eh? Entonces, en el examen no te va a venir de repente igualito como el libro, pero te puede venir cambiada, pero siempre va a ser referente. Puede decir así, ¿no? La filosofía es sierva de la teología, o la filosofía sirve para comprender a la teología. ¿Y qué es la teología? Es una ciencia de Dios. Es decir, para San Agustín, la teología, yo conozco a Dios ayudándome de la filosofía, ¿no? Pero la filosofía no es tanto. Lo que es más importante es la teología.
Porque la teología se centra en lo algo verdadero, que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, del Dios verdadero. Por lo tanto, la teología, ¿ya? Interpreta la Biblia. Y la filosofía me ayuda a comprender, ¿no? Por eso la filosofía es sierva de la teología o ayudante de la teología o esclava de la teología también, ¿no? Bien, luego dice San Agustín, Dios creó de la nada el universo. A ver, esto se basa en el Génesis. Dice que no habiendo nada, Dios creó, ¿no? Y si va a crear es porque Dios ha pensado, ¿no? Dios piensa que va a crear. Ahí nomás viene la palabra. Si no existía nada, entonces Dios debió de pensar. Porque nosotros, el carpintero, para hacer una regla, debe de pensar. Entonces, para yo crear algo, en este caso el universo, alguien tuvo que pensar en crear. Y ese alguien es inteligente. Y ese es Dios. Entonces, Dios creó de la nada. Bueno, en la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Bueno, así dice. Pero Dios estando solo en el universo, no sé si estaría fuera o dentro del universo, eh, Dios piensa y dice, bueno, hágase la luz, ¿no? Y quitó la luz, que se separe el día de la noche, la tierra, el agua, que se separen los animales que aparezcan sobre la faz de la tierra y van apareciendo. Entonces Dios está creando de la nada. Solamente es inteligente y para crear tiene que pensar. Por eso la teología dice que Dios, si ha creado, es porque ha pensado que también va a crear. ¿Ven? Entonces, si Dios ha creado este universo, es porque Dios ha pensado. Y si Dios ha pensado, es porque en un momento, en algún momento estuvo Dios, ¿no? Y dijo, ah, voy a crear. Entonces, antes de la creación no había nada hasta que Dios decidió crear. Y todo lo que ha creado, lo ha creado solo con la palabra, ¿no? Antes la luz se hizo, ¿no? Entonces, de la nada, Dios ha creado el universo. ¿Sí? Esto, San Agustín va a leer la Biblia, analiza, él tiene buenos estudios sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Dios creó de la nada el universo. ¿Sí? Está claro. Los hombres actúan con libre albedrío. Bueno, Adán y Eva tuvieron libre albedrío, Dios les dio ahí, ¿no? Los puso en el paraíso para que ellos puedan eh, gozar de libertad, pero les dijo, ah, este frutito no comáis, ¿no? No comáis. Eran libres, pero ellos decidieron comerla, ¿no? Entonces Dios es tan buenísimo que no nos ha condenado, no dijo Adán y Eva fuera a la tierra y todos tus hijos al infierno, no. Dios nos da la oportunidad, nos da libre albedrío hasta ahora. Tenemos el libre albedrío de elegir entre el bien y el mal. Entonces, nuestros primeros padres, Adán y Eva, que es bíblico, tuvieron libre albedrío y tú, que me estás escuchando, alumno, también tienes la libertad de libre albedrío de elegir entre el bien y el mal. Pero San Agustín dice algo, si eliges el bien, el mundo celestial, si eliges el mal, el infierno, ¿no? El castigo. Eso es lo que nos dice San Agustín. Bien, hasta ahí me parece que se está entendiendo, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Ya, Sí, vamos a profe. hacerlo rápido para Sí, profe. responder también ya las actividades, ¿no? Obra. A ver, en tu libro dice, voy a buscar dice, en obras dice lo siguiente.
Dice, confesiones, narra su vida pecaminosa. En Confesiones, dice en tu libro, narra su vida pecaminosa hasta su conversión al cristianismo. A ver, bueno, yo te lo voy a explicar un poco más. La obra Confesiones es una obra muy rica, muy nutritiva para los creyentes, para los cristianos, ¿no? Para el cristianismo. En la obra Confesiones es autobiográfica. En la obra Confesiones, San Agustín tiene 14 partes, 14 libros, tiene, ¿no? Confesiones. Ahí él se confiesa a Dios. San Agustín se confiesa y esa confesión él escribe en este libro, ¿no? Y es publicada con el título Confesión. Aquí San Agustín te dice, se narra su vida desde que estaba en el vientre de su madre. Le causaba dolor, ¿no? Porque cuando una mujer está embarazada, siente dolor, siente miedo. Entonces, desde allí dice San Agustín, ¿no? Desde allí dice San Agustín, erraba, porque causaba dolor a su madre. El hijo causa dolor a una madre. Entonces, San Agustín está confesándose desde el vientre de su madre. Luego narra la vida de su niñez. Luego narra qué curso le gustaba en la primaria. Narra sus profesores. Y así va narrando su vida cuando era joven. Y cuando él también iba a los coliseos a ver las luchas de los gladiadores, ¿no? En esos tiempos, los juegos de azares que se hacían. Y él dice, oh Dios mío, cuando iba a los lugares, mis ojos carnales observaban al hombre caído y todos los hombres decían, se alegraban, lo porque veían a un vencedor y a un vencido. Mis ojos carnales gozaban, pero mi alma estaba muerta. Los ojos de mi corazón cerraban porque veían atrocidades, sangre, golpes. Y él dice, oh Dios mío, perdóname. ¿Eh? Entonces, él va narrando su vida y también en una parte de la obra habla que tuvo un hijo, que tuvo una madre piadosa. Habla que su padre Patricio era pagano y su madre era católica. Habla el cariño que le daba a su madre, ¿no? Habla de su vida. Y también habla de que se unió a la religión maniqueísta. Ahí está en su libro, me parece. Él optó por el maniqueísmo. Luego habla que se hizo escéptico. Luego confiesa de que escuchó a San Ambrosio y se convirtió al cristianismo. Entonces lo que hace San Agustín es narrar su vida pecaminosa hasta su conversión del cristianismo. Pero no solamente habla de ello, habla de otros, de conocimiento, incluso habla también que Dios creó el universo, ¿no? Entonces, es una obra dividida en partes, pero principalmente Confesiones es una obra autobiográfica de San Agustín. Luego pasamos a la otra obra del que dice en su libro, La ciudad de Dios. Dice, narra la existencia de dos ciudades, la ciudad celestial y la ciudad terrenal. Muy bien, eso es cierto. Lo que hace es narrar dos ciudades. La ciudad terrenal es como Jerusalén, hombres piadosos, hombres creyentes, hombres que no negaban a Cristo, ¿no? Cuando fueron a Roma, los cristianos daban su vida por Cristo. Tú eres cristiano, si vas a morir, no importa. La muerte para el cristiano es ganar, no es perder. Entonces,
San Agustín dice, esos hombres, buenos cristianos, que dieron su vida por Cristo, no se avergonzaron del cristianismo. Para ellos hay una recompensa, el mundo celestial. En cambio, para aquellos hombres como los babilónicos, que se iban en pecados, fornicaciones, maldades, estatuillas, adoraban dioses ajenos, esos hombres negaron, amaron más a la riqueza que a Dios. A eso les espera el castigo, el infierno. Entonces, por eso San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, que está compuesta de 22 partes, es la obra más extensa, incluso falleció San Agustín sin culminar la obra, pero es extensa. Esta obra, La ciudad de Dios, es leída por historiadores porque ahí San Agustín narra ciudades, pueblos, sus civilizaciones, sus costumbres, ¿no? Es muy interesante la obra. Entonces va a dividir las dos ciudades, la ciudad celestial los buenos y la ciudad terrena los pecadores, ¿no? A ellos les espera el castigo. Bien, alumnos, esas dos obras son más importantes de San Agustín. ¿Sí? ¿Se entendió alguna pregunta? Vamos a pasar entonces, Ahorita una soliloquios, ¿en qué consiste? ¿cómo? La No obra te- soliloquios, ¿en qué consiste? Soliloquios. Bueno, pues son obras, ya hay más. Tenemos, soliloquios son conversaciones, ¿no? Hay otras obras contra los académicos. Contra los académicos es una obra que San Agustín ahí menciona cuando fue escéptico, ¿no? ¿Qué es el escepticismo? Ahí explica porque él en algún momento pertenecía a los académicos escépticos y él escribe, cuando se hace cristiano, él escribe y dice qué es lo que hacían los, en qué creían, por qué no creían en Dios los escépticos academicistas. También en obra Confesiones explica en qué consistía su religión, su primera religión que él tuvo fue el maniqueísmo. Dice que los maniqueístas hablaban del mal, del bien, que luchaban entre ellos, quién se posicionaba de su espíritu, ¿no? Y como que San Agustín no le agrada, y dice el cristianismo es una religión más razonable, porque el cristianismo hace que tú te arrepientas, ¿no? Confieses las maldades que has hecho y ya no las vuelves a hacer. En cambio, los maniqueístas, para ellos era sencillo. Y tenían otras costumbres, como no comer carne, tenían entre otras costumbres que no simpatizaba con el cristianismo. Por eso San Agustín explica en esa obra. Y el soliloquio son conversaciones que él atribuye, ¿no? Soliloquios son obras de conversación que él hace, de diálogo. La obra, por ejemplo, contra los académicos es contra los escépticos y la inmortalidad del alma explica, ¿no? Desde Sócrates, Platón, ¿no? Cómo concebía Plotino. Ah, y por cierto, antes que me olvide, ahí escriban, no sé si estará, San Agustín es influenciado por Plotino y Platón, ¿no? Entonces, San Agustín de Hipona es influenciado por Plotino, ¿no? Y Platón, principalmente. Por eso habla de la inmortalidad de la... Bien, ¿sí? Estoy aclarándolo. Mm, a ver. Ahora entramos a la escolástica. ¿Sí? ¿Qué es la escolástica? El mismo dice su nombre, escolástica es escuela. Era menos escolástica es escuela. Es más formalizada que en la patrística. A ver, un momentito, voy a traer mi agüita, está seca de verdad.
Listo. Continuamos. Ya que desde las 7 estoy dictando y la verdad. Listo. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es después de la patrística. La escolástica significa escuela. Que en la patrística predicaban, aquí en la escolástica aparecen las escuelas, las palatinas, los conventos, y aparece la universidad también. Y en la universidad se enseñaba teología, ¿no? Que ahora ya la UNEVAL no enseña, no hay una carrera de teología ahora, ¿no? Pero en sus inicios en la universidad existía, ¿no? La medicina, las matemáticas y era la teología, ¿no? Principales carreras. Después de poco a poco entraron otras especialidades, ¿no? Que ahora tenemos. Eh, en la Edad Media, algo que se rescate es la creación de la universidad. La escolástica son escuelas donde se desarrolla mejor la doctrina cristiana, ¿no? Se enseña el catecismo, eh, se convoca a los niños, se les enseña a leer y escribir, ¿no? Los papeles que tomaban los sacerdotes de profesor y aparte de ser teólogos, ¿no? Entonces, la escolástica se va a dividir en periodos. Uno de los periodos de la escolástica va a ser la escolástica temprana. La escolástica temprana, el representante es San Anselmo de Canterbury. San Anselmo dice la fe en busca de la inteligencia. Es decir, la fe no solamente busca a Dios, no es como San Agustín te decía fe en Dios y todo comprende. San Anselmo no contradice, sino aclara mejor, explica algo más mejor. Y San Anselmo dice, bueno, yo creo en Dios por fe, está bien, pero también cuando alguien me dice, ¿eres inteligente? Yo le digo, sí, es porque también creo en inteligencia. ¿Sí? Creo en Dios, creo en mi inteligencia, creo en mi razonamiento y también creo que quien reflexiona no es la puerta, no es la cámara. Quien reflexiona soy yo, por eso soy inteligente. Creo en inteligencia, creo en Dios también y creo en inteligencia, ¿no? Entonces, también la fe busca la inteligencia para comprender más a Dios, más a Dios. Porque San Agustín te dice, cree en Dios, está bien, voy a creer a Dios, pero no ciegamente, sino que mi fe busca la inteligencia y mi inteligencia comprende a Dios mejor. ¿Sí? Se está aclarando, ¿eh? No se está contradiciendo. Se aclara. A ver, los escépticos academicistas, que son los de pie. A ver, un ejemplo. Un ejemplo claro. Supongamos que ustedes son escépticos. ¿Sí? Ustedes son escépticos. Ya es un papel. Y yo soy cristiano, ¿no? Soy hincha de San Anselmo. San Anselmo es mi maestro. Y voy a demostrar en qué consiste el de afirmar que Dios existe. Tú eres escéptico. Yo te pregunto, ¿crees en Dios? Y tú me dices, no, porque eres escéptico. No creo en Dios, porque no lo veo. Ya muy bien, no lo veo. Ahora te pregunto, ¿eres inteligente? ¿Qué me dices? ¿Qué diría un escéptico? ¿Negaría que es inteligente o afirma que es inteligente? ¿Qué dices? Afirmaría que es inteligente, profesor. Claro, Afirmaría, profesor. claro, afirma. Entonces el escéptico me va a decir,
ese es intachable. Soy inteligente. ¿Ya? Y yo también le digo, yo también soy inteligente. El escéptico me hace así, por dos nos pone, ¿no? Somos inteligentes. ¿No? Pero el escéptico no comparte. Al escéptico le digo, pero ten fe para que crees en Dios. Y el escéptico me dice, no creo en Dios. Y yo le digo, mire escéptico, yo sí tengo fe en Dios, creo en Dios. Entonces el escéptico, yo le pregunto, le digo, pero ¿dudas en tu inteligencia? Y él dirá, pues soy inteligente, ¿no? Y yo también le digo, soy inteligente. Entonces a ustedes, escépticos, entonces yo le diría a ustedes de que usemos la inteligencia entonces. Si tú escéptico afirmas que eres inteligente, entonces con tu inteligencia y con mi inteligencia podemos llegar a Dios. ¿Ves? ¿Aceptas escéptico? Bueno, el escéptico me dirá, bueno, ¿por qué no? Si soy inteligente, a ver, tú eres inteligente, a ver, vamos a ver si me convences, a ver, hazme ver a Dios entonces. Te voy a hacer ver a Dios, pero por la inteligencia, no por la fe. Bueno, yo tengo fe, tú no tienes, está bien, respeto. Pero por tu inteligencia te voy a llevar a conocer a Dios. Listo, vamos. Escéptico, ¿tienes una idea de injusticia? ¿Tienes una idea de algo imperfecto? ¿Qué dice el escéptico? ¿Qué nos diría Luz? ¿Tiene idea de injusto? ¿Tienes idea de algo injusto? ¿Tienes idea de algo imperfecto o no? Es más, ¿ves lo imperfecto o no ves lo imperfecto? ¿Ves la injusticia o no lo ves? Para que el escéptico, mire, a ver, ven escéptico, nos paramos, ¿no? Junto con el escéptico y en la actuación sale una señora flagelando a su hijo de 6 años, golpeándolo. 1 hora, 2 horas golpea, supongamos. El escéptico, ¿qué diría? ¿Es justo e injusto? ¿Qué idea te da lo que tú estás viendo, escéptico? ¿Qué diría Luna? ¿Qué diría? A ver, ¿me están entendiendo? Si vemos a una señora que golpea a su hijo, lo flagela por 1 hora, diríamos, ¿es justo e injusto? ¿Qué diría el escéptico si recurre a su inteligencia? Loco, no. ¿Sería injusto e injusto? ¿Qué es? Tendría un motivo. Sí, tiene un motivo, está Pero bien, ningún motivo pero el justifica para motivo agredir no al niño por excede. 1 hora. Puedes darle 2, pero ahora te estoy diciendo que son por 2 horas. Justo, profe, injusto. Es de esto, ¿no? Está exagerando. Ya es. Maltrato, maltrato. Entonces, el escéptico dirá, es injusto. 3 correazos de repente por mentir. Pero 1 hora escéptico, no, eso ya es injusto. Excesivo, exagerado, loco. Ahora te pregunto, escéptico, ¿sería mejor enseñarle a ese niño a no mentir, hablarle, aconsejarle? Eso sería Eso sí, justo e profe. injusto. Eso sería justo, profesor. Muy Apropiado. bien, muy bien. ¿Bien? Entonces, eso sería más perfecto. Eso sería más humano, más amor, ¿eh? Más bondad, más solidaridad hubiera, ¿no? Todo lo bueno. Entonces, si tú tienes la idea de injusticia, de imperfecto, y lo has visto, entonces también tienes la idea de justicia. Y también tienes la idea de algo más perfecto, de algo bueno. Y a veces escéptico, tu inteligencia
te ha hecho diferenciar de qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo injusto, qué es lo justo. Ya ves, escéptico. Entonces, escéptico, tú mismo estás comprobándolo. Yo no te estoy haciendo creer en Dios rápidamente, sino que estamos recurriendo a la inteligencia. Entonces, si hay algo imperfecto, algo injusto, hay más perfecto, más perfecto, más perfecto, o más justo, más bueno, más bueno. Y lo más bueno es la máxima expresión. Entonces, si yo tengo idea perfecta, mis ideas perfectas vienen desde lo imperfecto, entonces conozco la injusticia y también mi inteligencia me hace ver la injusticia, me hace pensar y tengo idea de justicia. Entonces, escéptico, ¿tienes idea de justicia o no? Sí, tengo, ¿no? Diría él. Entonces, esa idea perfecta no está por gusto en ti. Esa idea perfecta, lo que tú pienses en algo perfecto, es el mismísimo Dios, porque Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, y si yo tengo ideas perfectas, por ejemplo, la justicia es un atributo de Dios, Dios es justo. Y tú como tienes ideas de justicia, ¿a quién le pertenece la idea de justicia? A Dios. Por lo tanto, mis ideas perfectas me hacen pensar en justicia, pero no te das cuenta que detrás de la idea de justicia está Dios, porque de Dios es todo lo bueno, porque de Dios todo lo perfecto. Entonces el escéptico dirá, y eso es lo que hizo San Agustín, tiene razón, ¿no? Mi inteligencia me hace ver de que la perfección viene de Dios, porque siempre los hombres a todo lo perfecto le han llamado divino, y todo lo perfecto viene de lo divino. Estoy usando, no sabes. Entonces, entonces, esto viene de algo divino, la idea perfecta. Entonces, si tengo una idea perfecta, si tengo una idea perfecta, esa idea viene de Dios. ¿Sí? A ver, hasta ahí alumnos está claro. Entonces, lo que dice San Anselmo es el concepto de perfección de justicia es un concepto universal que está en todos los hombres. Tú vas a la India, tú le dices algo perfecto y él te va a hablar, ¿no? Ve un bosque quemado, dice, no, eso está feo. Ve un bosque un bonito, dice, ay, qué belleza. Ay, ay. Entonces, la idea de justicia es un concepto universal que está en todos los hombres. Todos los hombres tenemos ideas imperfectas en todas partes del mundo y tenemos ideas perfectas. Y esas ideas perfectas vienen de quién? De Dios. Por eso Dios es universal. Todos los hombres creemos en algo divino y esa divinidad es de Dios. Amén. Amén, profe. Listo. ¿Se entendió? ¿Está claro? Amén. Claro. Muy bien. Ahora viene la escolástica alta, ¿no? Ya hicimos la escolástica allá. Entonces, San Anselmo
antes que pase a la escolástica alta. Entonces San Anselmo demuestra que Dios existe. Por eso pongo ideó la prueba ontológica. ¿Qué es ontología? El ser. Entonces, ontología significa ser, que Dios es un ser que existe. No lo ves en carne y hueso, pero solamente lo ves por tus ideas. Tu inteligencia te hace ver a Dios, no tu creencia, no tu inteligencia. Por eso en el libro dice, ideó, demostró la prueba, demostró a Dios a través de la ontología. Ontología es el ser. O sea, Dios es un ser. No lo vemos, pero nuestra inteligencia lo ve, ¿no? Eso es lo que se ha demostrado. Bien, ahora sí pasamos a la escolástica alta. ¿Qué es una escolástica alta? Ahí tenemos la escolástica alta, el máximo representante es Santo Tomás de Aquino. A ver, vas leyendo la separada. Bien, continuamos. Eh, la escolástica alta está representada por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el máximo representante del escolar. ¿No? A ver, entonces, Santo Tomás de Aquino representa la escolástica alta y Santo Tomás de Aquino va a conciliar o va a unir la fe con la razón. La fe y la razón te lleva a Dios. O sea, para llegar a Dios hay dos caminos. Uno es la fe, otro es la razón. La fe es la teología y la razón es la filosofía. Es decir, la teología con la filosofía no se contradicen y no son amigos. Es una moneda con doble carita, es lo mismo, porque me va a llevar, igual me lleva a Dios. No hay contradicción entre ellos. La teología me da verdades reveladas y la filosofía me da verdades de la naturaleza, de lo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, yo veo un árbol, ¿no? Sensible, ¿sí? Veo al árbol y creo en el árbol, ¿no? Veo la Biblia, verdades reveladas, y ahí también habla Dios de su creación. Entonces Dios ha creado todas las cosas, me dice la teología, interpreto la Biblia, y cuando yo veo a un árbol, sé que es creación. Entonces, ese árbol, ese molle es creación. Mi razón, mi vista me dice que es árbol de molle, y mi fe, que es la teología, me dice que es creación de Dios. Entonces, los dos me hacen ver que llego a Dios. Por los dos caminos llego a Dios, que es la verdad. Eso me dice la Biblia. ¿Quién se equivoca? Se puede equivocar la razón, se puede equivocar la razón, pero más no la fe o la teología no se equivoca. ¿Bien? Segundo punto.
cogió la filosofía de Aristóteles. Es decir, si San Agustín fue influenciado por Platón, ahora Santo Tomás es influenciado por Aristóteles, ¿no? ¿Ok? Es influenciado por Aristóteles. Bien, luego es partidario, esto está en tu libro, es partidario del realismo moderado. ¿Qué significa realismo moderado? Que las cosas existen, esta regla existe, ¿no? Y como existe, entonces las cosas existen, pero no existen independientemente, sino que tiene un creador, que es Dios. ¿Eh? En cambio, los escépticos dicen, las cosas existen por el azar, ¿no? Existen porque tienen que existir. El árbol, el molle, el eucalipto, el gato, el perro, la gallina, existen, ¿no? Porque se dio la oportunidad de existir por el clima, etcétera, influenció. En cambio, el realismo moderado de Santo Tomás dirá, todo existe por un plan, ¿no? Que es Dios. Dios es el creador y las cosas son creación de Dios. Ese es el realismo moderado. Pero el realismo, otro tipo de realismo, naturalismo, por ejemplo, dice que todo existe porque se dio las condiciones nada más. Y no tiene nada que ver un creador. Bueno, esos son ideas, ¿no? Son posturas. Entonces, ese es el realismo moderado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Profesor. Listo. Siguiente. Listo. Ahora su obra, la Suma Teológica. La Suma Teológica. Su obra de la Suma Teológica es la más importante. ¿Sí? Es la más importante, la Suma Teológica. Dice aquí, Santo Tomás va a demostrar a Dios a través de 5 vías, ¿no? A través de 5 vías va a demostrar Dios, Santo Tomás por 5 caminos o 5 vías va a demostrar a Dios. Una de las primeras vías es el movimiento. A ver, alumnos, bueno, a ver si se entiende este ejemplo rápido. A ver, tengo en mi patio miles de bolitas de canicas, lo que antes se jugaba, ¿sí? Miles de bolitas ahí. Y yo agarro, pongamos, el cíclope, tremendo, ¿no? Y voy a tingotear una bolita. Y cuando tingoteo la bolita, se va a chocar con todas las bolitas, ¿no? Toditos se van a mover, las miles de bolitas se mueven. Y yo te pregunto y te digo, te llevo a mi patio y te digo, ¿quién movió a quién? Y tú te vuelves loco, ¿no? No sé, profe, no sé. No sé quién habrá, pero yo veo que se están moviendo. ¿Ves que se mueven? Sí, pero no ves quién movió a quién. Entonces, eh, así como en este mundo todo se mueve, si yo te pregunto quién se movió primero, si fue el río, si fue ¿no? la erupción del volcán, el aire, tú también me dirás, profe, no sé cuál ha sido primero, ¿no? Igualito a las canicas, tú no sabes quién movió a la amarilla, a la verde, supongamos que tengamos esos colores. Pero, ¿qué te dice tu lógica? ¿Qué te dice tu razón?
que todas esas canicas se han movido porque tuvo un principio o no tuvo un principio de movimiento. ¿Habrá un principio, no? ¿Un origen o no? ¿Habrá o no habrá? ¿Quién fue el que movió la primera canica? En este caso, fui yo. Entonces, todas las canicas se mueven porque hay un principio de movimiento. Y ese principio de movimiento soy yo. Yo fui el que hizo el primer movimiento con la canica. Por eso todo se mueve. Entonces, si en este mundo todo se mueve, es porque alguien tuvo que dar ese principio de movimiento. Y ese alguien es Dios. Entonces, yo tengo la cánica B, C, D, tengo cánica F, J, K, Z, todas ellas se mueven. ¿Quién movió? De repente C movió a D y D movió B y C, F movió J, C, no sé, pero todas mis cánicas se mueven. Pero todo lo que se mueve viene de un principio de movimiento. Esto primero se tuvo que mover, o sea, yo me tuve que mover para impulsar la bolita. ¿Y quién me movió a mí? Nadie, porque yo me moví a mí mismo. A mí mismo me moví. Por eso di movimiento a la bolita y esa bolita movió a todas. Por eso las bolitas se movieron, pero yo fui el primer movimiento. Entonces es lógico, es razonable que haya un primer movimiento. ¿Y quién es ese primer movimiento? Si todo en este mundo, en el universo se mueve, es porque ¿quién primero se movió para dar movimiento a todo? Lógicamente es Dios. ¿Y quién le movió a Dios? Bueno, si a Dios alguien lo mueve, entonces ya no es primer movimiento. Y si digo movimiento, ¿tendrá lógico decir movimiento? No tiene lógica. Tiene que haber un principio. Y ese principio es Dios. Entonces el primero en moverse para mover la creación es Dios. Dios es el punto del primer movimiento. Listo, ¿se entendió? Profesor, Sí, profesor, entendió. ¿Se entiende? Listo. Ah, en la presencial sí, acá sí va a llevar mecánicas, y se hace dibujos, ¿no? Puedo borrar la pizarra. No es igual, pero bueno, ya este es el último ciclo, me parece, con virtual. Entonces, lo demás ya va a ser presencial y ahí sí ya, para mí va a ser mejor, ¿no? En cambio acá te borro la pizarra, ya malogré la clase. Se pierde tiempo, ¿no? Ya, bien, el segundo movimiento, la segunda vía, no sé si se ve, la segunda vía vendría a ser la casual. Relación causal, dice en su libro. Cuando habla de causal, está hablando de causa, no de causa de amistad ni de la patita con limón, ¿no? Causal es porque todo tiene una causa. Por ejemplo, el árbol es causado por una semilla. Por ejemplo, yo tengo una causa, ustedes tienen una causa, nuestros padres nos han creado a nosotros. Si todo tiene una causa, es lógicamente que debe de haber algo que ya no ha sido causado por nadie. Y esa causa, primera causa, es Dios. Dios ha causado, ha creado, pero a Dios nadie lo ha causado. Entonces Dios, por eso en tu libro dice Dios, remarca ahí, si estás ahí con tu libro,
Dios es una causa incausada, porque nadie lo ha causado a él, sino que él es la primera causa. ¿Bien? Luego tenemos la tercera vía. La tercera vía de las contingentes, dice ahí, ¿no? De las contingentes. ¿Qué significa contingente? Es que algo es creado, algo existe. Pueden ponerle ahí de las cosas contingentes, pueden ponerle de las cosas existentes, ¿no? Todo lo que existe. Bien. A ver, ejemplo. Tengo un árbol de cedro, un árbol. Ese árbol de cedro fue semilla, no sé cómo, fue ramita, no sé cómo prende, no sé, o una manzana, ¿no? Igual, semilla, y llegó a ser un árbol. Por ejemplo, cedro es un árbol. De ese árbol puede salir mi regla, o también puede seguir siendo solo árbol. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si el árbol de cedro existe, puede existir mi regla de cedro. Tiene dos posibilidades. Bien no existe mi regla de cedro, o bien puede existir. Y si existe mi regla de cedro, es porque existe el árbol de cedro. Listo. A ver, filosofamos. Entonces, si esta regla existe, es de algo que existe, que es el árbol de cedro. Bien, ahora dejo el árbol, ahora voy a hacer. Si esta regla es de cedro, existe esta regla. ¿Habrá parecido así, jóvenes? ¿Necesito regla? ¿O tuve que hacerlo alguien? Tuvo que hacerlo alguien, profesor. Que hacerlo alguien, profesor, De moldear. todas las cosas y el final también. Listo. Ajá, está atento. Entonces, esta regla existe, es contingente. Es contingente porque fue hecho. Esta regla existe porque ha sido creado en regla. Y si es creado, ¿qué tiene que tener por lógica? No por creencia, sino por lógica. Si es creado esta regla, ¿qué tiene que tener por lógica? A ver, ¿qué razones? Marca, profe, cuando fue creado. Finalidades, Si es creado esta regla, por lógica, ¿qué tiene? Tiene un creador. un Creador, creador. profesor, creador. Listo. Bien. Ahora sigo filosofando, ¿eh? Esta regla es creado y tiene un creador. Por lógica tiene un creador. Si yo te pregunto dónde vive el que ha creado mi regla o cómo se llama su dirección, ¿sabrás? Vive en su casa, profe. No se sabría exactamente. No se sabría No se, exactamente, profesor, dónde vive esta persona. claro, no se sabe cómo se llama el carpintero, qué carpintero lo hizo, dónde vive, cuánto mide, cuántos años tiene, no sabes eso. Pero de lo que sí sabemos es que si es creado esta regla es porque hay un creador. Eso estoy seguro. Entonces, si en este mundo, este universo existe y sigue habiendo creación, la naturaleza se sigue creando, una semilla, tú no necesitas agarrar la semilla y tirarla, convertirla en árbol, no. La semilla por sí solo, ¿no? Naturalmente existe semilla y existe planta y existe flores y existe fruto.
Entonces, si esta regla ha sido creado, es porque tiene un creador. Entonces, si este mundo también veo que hay creación, se siguen creando, lógicamente este mundo si existe y es creado, es porque hay un creador. Solo sé que hay un creador. Y ese creador para Santo Tomás es Dios. Listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Cuarto día, grados de perfección. Una piedra, la planta es más perfecta que la piedra. ¿Por qué, profesor? Porque la planta da frutos y comes frutos. Se alimenta el animal, se alimenta a los bichos, ¿no? En cambio, nosotros no podemos poner piedra, ¿no? La piedra no nos interesa, no llama la atención la piedra. Pero una planta sí es más perfecta que la piedra. Y más perfecto que la planta es un animal. Y más perfecto que un animal es el hombre. Y más perfecto que el hombre debe de haber más perfecto, más. Pero la máxima perfección, ¿quién es? Dios. Dios es la máxima perfección. Pero ¿por qué sé que Dios existe? Sé que Dios existe porque hay grados de perfección. Desde el inferior a lo superior, de lo mínimo a lo máximo. Ah, ya. Si yo digo número uno y el número se van hasta el infinito, ah, ya, igualito, ¿no? Piedra uno, planta dos, tres, cuatro, al infinito, ¿quién es? Dios. ¿Eh? Hasta las matemáticas, ¿no? Me da ese resultado, ¿no? Entonces, incluso digo así, esto es visible, de lo visible sigue lo invisible. De lo pequeño sigue lo grande. De lo mínimo sigue lo máximo. De lo imperfecto, más perfecto, más perfecto, más perfecto. Y lo más perfecto es Dios. El último, la quinta vía, dice finalidad. En tu libro dice finalidad y conocimiento. Bueno, no se entiende bien. Yo te explico acá. Lo que quiere decir es finalidad y orden, ¿no? El conocimiento significa que hay una inteligencia ordenadora. Y esa inteligencia ordenadora que ha ordenado en el universo es Dios. Dios da finalidad a la creación y le da un orden, ¿no? Es como yo ahorita vaya a tu casa, toco la puerta y te digo, quiero ver tu cuarto, ¿no? Y tú me llevas a tu cuarto, uy, está desordenado. Pero ¿quién desordenó? ¿Tu mamá, el vecino? No, tú ordenaste o tú desordenaste. Igualito, si en la creación del universo está tal como está, es porque así ha sido ordenado. Y es inteligencia ordenadora quien ha ordenado el universo y todas las cosas naturales vendría a ser Dios. Listo, alumnos, hasta ahí hemos terminado con Santo Tomás de Aquino. Pasamos a la siguiente, ya para las claves. El último representante de la escolástica es la escolástica decadente o baja. A ver, la escolástica temprana, acuérdate así, la escolástica de la mañana temprano es San Anselmo. Y la escolástica del mediodía, donde el sol está al medio alta, es Santo Tomás. Y la escolástica de la tarde, ya el sol se oculta, decae o es bajo. Con eso también te puedes recordar. Listo. Entonces, la escolástica decadente, el representante es Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham contradice a Santo Tomás. Guillermo de Ockham dice la fe es diferente de la razón. En cambio, Santo Tomás, ¿te acuerdas que Santo Tomás une? Dice, la fe y la razón son dos caminos diferentes, pero te lleva a Dios.
En cambio, Guillermo de Ockham dice la fe y la razón son caminos. La fe te lleva a la izquierda y la razón te lleva a la derecha. No son iguales. La fe es Dios, la teología, y la razón es la filosofía. La filosofía y también se lleva al ámbito de la ciencia. Guillermo de Ockham fue sacerdote en la iglesia, pero Guillermo de Ockham fue apresado, calumniado, porque tenía ideas malversadas. No apoyaba a Santo Tomás, ¿no? Guillermo de Ockham dice, los hombres, todos los hombres tienen su fe, su credo, son libres de creer. La iglesia, más que practicar, dice, la humildad, en esos tiempos los sacerdotes se adineraban, ¿no? Sus anillos de oro, sus collares, su crucifijo, y Guillermo de Ockham criticaba eso, ¿no? Decía, los hombres de Dios son humildes, deben despojarse de la riqueza, ¿no? Entonces, Guillermo de Ockham, por criticar esto, que él quería que la iglesia, ¿no? Lo que ha predicado, viva, ¿no? Así como Diógenes, ¿no? Diógenes, lo que él hablaba, actuaba, pero la iglesia no lo hacía. Decía, no ames la riqueza, pero escucha su crucifijo de oro, ¿no? Su Cristo en la pared de oro, ¿no? Entonces, en lujuria. Entonces, Guillermo de Ockham critica a la iglesia. Es más, dice, la religión persigue a otras religiones, pero ¿cuál es la culpabilidad? Hablamos de un Dios amoroso y al final hacemos a un Dios castigador, ¿no? Eso dice Guillermo de Ockham, critica. Entonces Guillermo de Ockham dice, deja que el hombre tenga su credo, libertad de credo. O sea, que en esos tiempos la iglesia le satanizaba escuchar libertad de credo, ¿no? Bueno, ahora ya, ¿no? Pero en sus tiempos no. Luego dijo la razón a otro lado. La ciencia, dice, la ciencia es la que va a abarcar a la humanidad. La ciencia es la esperanza del religioso, del ateo, del agnóstico, del pobre, del rico, une a todos los hombres y va a beneficiar la ciencia a todos los hombres. En cambio, la religión no. La religión te pone etiquetas. Si eres de una religión, compartes con mi religión, bueno, tal ayuda, ¿no? Si no, no hay ayuda. O porque eres de esa religión, mi religión es la verdad, ¿no? Entonces, Guillermo de Ockham dice, por favor, esto, la religión no divide, la religión debe ser libre, ¿no? Del credo. Pero lo que realmente nos va a unir y va a triunfar con el tiempo, después de mi muerte, dice Guillermo de Ockham, es la ciencia. La ciencia va a ser más humilde que el sacerdote. El científico va a ser más humilde, más empático con las personas. Pero si etiquetas con la religión, esta nos lleva a guerra. Bueno, aparte, en el tiempo de Guillermo de Ockham, sería, porque Santo Tomás decía, la iglesia debe tener el poder, es decir, el Papa debe ser el presidente del mundo. Y Guillermo de Ockham dice un momento, no, eso malversa. El Papa que sea elegido en su lugar por las personas de su credo y no debe intervenir las demás personas. Ni la religión ni el Papa debe intervenir en normas, en leyes de otros hombres, de los hombres, de otras partes del mundo. Si tú te das cuenta, Guillermo de Ockham fue pacifista, ¿no? Y hoy en día está vigente sus ideas, ¿no? Tenemos derechos humanos, nuestra constitución dice respetar el credo del prójimo, ¿eh? Y ahora hay una paz. Eso es lo que decía entonces
Guillermo Dios. Ahora pasamos a algo novedoso del libro. Bueno, no he explicado, pero voy a explicarlo. Él es considerado como nominalista, dice en tu libro, pero puedes agregar y ponle el príncipe de los nominalistas. Profe, ¿por qué príncipe? Porque él impulsó la ciencia, siendo teólogo. A ver, él es nominalista, es príncipe de los nominalistas. Profe, ¿qué es nominalista? Nominalista significa estudiar lo individual, ¿ya? Estudiar lo individual. Él, como es nominalista, se opone a los universales. Los universales decían, por ejemplo, Dios creó los árboles. Listo. Dios tuvo la idea de árbol al crear y creó árbol. Listo. Entonces, tú cuando vas a la selva dices, mamá, ¿qué es esto? Árbol. Mamá, ¿qué es esto? Árbol, ¿no? Árbol, árbol, árbol. ¿Quién lo ha creado? Dios. Ah. Entonces, Guillermo de Ockham dice, eso no es la forma de enseñar. Así no puede avanzar la ciencia. Si tú dices árbol, 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 pero no es así. Entonces, Guillermo de Ockham dice, soy nominalista, porque voy a estudiar individualmente a los árboles. Si otros dicen, todos son árboles, yo le digo que hay diferencias de árboles. Hay especies, ¿no? Flores sin flores, frutos sin frutos, ¿ves? En botánica, ¿no? Que es una ciencia. El nogal me sirve de repente de sombra. El cedro me sirve para hacer mi cama, mi regla. Caoba igual, más dura, mejor, más tiempo dura, son sus características. Y el eucalipto me cura de los bronquios. ¿Eh? Tiene diferentes características. Entonces, Guillermo de Ockham dice, hay que estudiar a las cosas individualmente, conocer sus características, conocer sus igualdades, conocer sus diferencias, conocer sus bondades. Y cuando tú hagas eso, estarás haciendo ciencia. Y la ciencia ayuda a la humanidad. ¿Ves? Y eso es lo que ha hecho la ciencia, Luz. Coronavirus, lo otro como es tipos de virus. El virus de la influencia, el virus del VIH, ¿no? Eso es lo que ahora los libros nos den, ¿no? Nos dan. Árboles con frutos, sin frutos, bueno, eso me enseñaban en botánica, ¿no? Desde la premia, acuerdo. Árboles con semillas, sin semillas. Entonces, no solamente te vas a decir árboles, ¿no? Sino conocerlas, sus características. Y eso solamente lo hace la ciencia. ¿Sí? Por eso Guillermo de Ockham fue impulsor, alumnos, es el iniciador de la ciencia también. Bueno, yo considero eso, ¿no? Porque fue nominal. Bien, alumnos, colorín colorado, la clase se acaba. Listo. Gracias por tus aplausos. Hasta acá escucho. Listo. Solo vean. Listo. ¿Alguna duda, alumnos? A ver, tenemos tiempo. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, una pregunta. ¿Qué significa págano? O Bien,
Pagano fue un término que se utilizó los romanos en Roma en el contexto del 500, 600. Pagano significa la profesión de otro credo, ¿no? Los cristianos le llamaban paganos porque paganos es que profesa un credo que para el cristiano no es verdadero, ¿no? Es como una pérdida, ¿no? De tiempo. Es como decir tu religión no es verdadera, es falsa, pagano, ¿no? Que profesas algo muy diferente, tu creencia se basa en adorar estatuillas, etc., ¿no? A eso le llamaban pagano. Gracias, profesor. Las claves, profe. Listo. Ahora sí, vamos a las clases. Ya no hay preguntas, pues. La práctica 3. Profesor, disculpe, ¿el primer examen va a venir hasta acá? Sí, Ya, sí. ya, profesor, gracias. A ver, todo lo que he puesto aquí es del libro, ¿ah? Si hay algo que haya acotado, es para que ustedes lo escriban, ¿no? Siempre al costadito, y a veces eso ya les ayuda para tener más conocimiento amplio, ¿no? Mira, a ver, esto está. Ya, las claves. Práctica 3. ¿Qué página está? 239, profesor. Ya jóvenes, ya escucharon todos. 239. Ya, práctica 3. Dice, indique un aporte importante de los sofistas a la cultura occidental. Inician la reflexión sobre el bien. B. Introducen la idea de reencarnación. ¿La sé, profe? Sí, C. profesor. Democratizan la difusión del conocimiento. D. Introducen el monoteísmo. E. Fundan escuelas populares. ¿Cuál es? La C, profesor. Sí, la Democratización la C. difusión del C conocimiento. de casa. 1. C de casa. La 2. Los africanos tienen su forma de valorar, los americanos también tienen su propia forma. Es decir, a mí me parece, ¿no? La verdad es como a mí me parece y como a ti te parece. La verdad es relativa. Eso es de Protágoras. 2. La B de burro. 3. Indique una característica de los sofistas. Justo lo que le dije, la B de burro. La Su D. conocimiento era relativista. Profesor, disculpe, ¿la 2 la B? Eh, Dice, los nativos de África tienen Profe, una la 2 habla forma, del relativismo, entonces sí es la B. Está bien. claro, Protágoras, porque acá hay relativismo. Dice, los nativos de África tienen una forma de valorar la belleza que difiere, o sea, que se diferencia de los nativos de Sudamérica. Yo les decía que el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre mide por el valor, elige religión, elige su valor, elige su ley. Ahí es la respuesta es Protágoras, no hay otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Dos B de burro. 3 también B de burro. 4 para Sócrates, el hombre, ¿qué es? Para Sócrates, ¿qué es? El hombre es la B de burro, alma. 5 del ser, metafísica. 5 es la E de nano, metafísica. 6 La B. 6 la B,
perfecta, ¿no? ¿Cuál, profe? 6, la B de burro. 7, La B. La B, profe, Platón. 7 está entre la B y la C. No, a ver, entre la La B, B profe. y la E de nano. Es la B, profe, para mí. Claro, la B de burro es, ¿no? La 8 es, ¿qué marcaste? 8 es, La democracia y sabio, profe. no, hijo. La La B, 8 profe. es D de dedo. La B Ajá. también. La D. D Porque de debe una dedo. Profe, si la No, 7 no, es la la... D, profe. La D, dados. aristocracia y la... A ver, Aristocracia y filósofo. a ver, Para 7 él 7 es decía, la B de burro. 7 es la B de burro. 8 allá, la 8 es la D, profe. 8 Dado. es la D de dedo. Sí, sí. La 9 es la C de casa. Sí, profe. Y la 10 es la C de casa. La 11, la A. La 11 es la C de casa también. Eso yo lo expliqué. A la práctica 4, profe. Aún hay tiempo. La práctica 4. El debate durante el debate presidencial del candidato David Huancahuamán, dice, ¿no? La E, profe. La Ahí E, la profesor. respuesta es la E. Ujú. La E. Ajá. La E de nano. La 2 también es E, profe. La 2, La E. La E, profesor, también. Cinismo. Cinismo. sí, cinismo. La E. La 3, La A, profe. La A, profesor. Avión. la A de avión. La 4, la D de dedo. 4, la D de dedo. 5, La A. la B de burro. La Ya, B, la B. profe. Sí, 6. Cuando Carlos asistente. 6, La B. O la D. D, profe, eclécticos. La Ay, D, profesor, profe. Porque dice dice que junta seleccionar. todo lo bueno nada más. 6 habla de seleccionar, escoger es elegir, pues, o Ajá. conciliar. En la 6 es la D de dedo. ¿Ya ves? 7, no hay clave, ni en la 8 hay clave. Pongan F de fideos, estoicismo. 7 y 8 son estoicismo. 7 y 8 son estoicismos, profesor. Estoicismo. Claro. Sí, porque se les conocía como filósofos del No portón, ¿no, había. profe? Se juntaba en el portón de Atenas, creo, si no me equivoco. Profe, Eso profe, es- ¿cómo se escribe estoicismo? Ahí está ¿Cómo en se tu dice? libro, pues. Estoicismo. Profe, bótelo, profe. O plagea, pues, plagea de tu libro. Profe, ya está, gracias. La 8 también, profesor. Claro, yo les dije, También es hablé estoicismo, de profe. La 8 Séneca, es estoica. hablé de Marco Aurelio, hablé de Epicteto. De 3 todavía hablé. Ustedes tienen que estar atentos y apuntar. Hay más. Ya, Y la apunta. 9 es cinismo, ¿no, profe? La La, La 9, A, profe. la Cinismo. 9, la 9 es la la A, A, profe. cinismo. Terminemos con la 4, la Listo. práctica 5, profe, aún hay tiempo. Sí, sí. En 2 minutos debe terminar. Sí, profe, sí vamos a acabar. Pura, pura clave, profe. No, profe, pregunte. Yo lo estoy viendo, pero B. la 5 es. La 1 es la C, ¿sí o no, profe? En la práctica 5. Yo ya La lo he hecho ya. 1, La 1 es la la E, 1 es la C de casa. Sí, la La 1 es 2, la C, profesor. la La 1 2 es la es la C, C.
La D de La 2 dedo, es la D, dos ¿no, de profe? dedo. La 3 es A de ala. Ya. La La 4, 4, la D a ver, también. corrección en la 4. Dice para Santo Tomás de Aquino. Ahí pongan así, aumenten para Santo Tomás de Aquino. Bebuis, No profe, ¿dónde está? corresponde. Sería la D, profe. La fe y la razón son compatibles. Por favor, Sí. dejen hablar al profesor. No sé. Niñas, escuchen. Ahí está porque todas casi todas pertenecen a Santo Tomás. Correctas. ¿Sí? Más de aquí, no, profesor. No hay Ya. clave. Ya, escúcheme, pero si tú le cambias arriba, dice, para Santo Tomás de Aquino, ¿qué clave no corresponde? Ahí sería la C. La fe conduce a Dios, mientras que la razón conduce al conocimiento. Eso es falso, porque la razón y la fe conduce a Dios. Sí. Ya, ya corrigieron, ¿no? Ya. Sí, profesor. Entonces la 4 tiene que decir para Santo Tomás de Aquino, la clave no corresponde. ¿Qué clave? La C no corresponde. Lo demás sí corresponde a Santo Tomás. Ujú. 5, la La D D. de dedo. La D. 6, la B de burro. Ontología. 7, Ontológica, sí. la E de enano. La E. 8, La D. Dado. la D de dedo. 9, la La A de avión. La 10, La la D D. de dedo. La 11, La D. ¿O no? la D de dedo. Providencialista. ¿Por qué, por qué providencialista está en tu libro? En la ciudad de Dios dice que los destinos los sabe Dios porque es providencial. Providencial quiere decir que sabe desde el Ese es el inicio libre hasta albedrío, el ¿no, final. profe? ¿O no? ¿Qué? Correspondería al libre albedrío, ¿no? ¿O no? No, pero acá te habla, dice, la última pregunta dice la doctrina, no, esto es 6. A ver, acá está. Juan afirma la historia depende de la voluntad divina, que Dios le da sentido y propósito a todos los hechos históricos de la tesis anterior consigue el planteamiento de providencialista, porque habla de la historia. Les he explicado que la ciudad de Dios es una obra histórica. ¿Por qué providencial? Porque Dios sabe el inicio y el fin de la humanidad, sabe el destino, ¿no? Por eso es providencial. Providencial es que sabe lo antes y lo después del destino. Listo. ¿Está claro? Profesor, ¿me escucha? Sí. Profesor, en la práctica 4, con respecto al Seneca, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo me dices en la práctica 4? ¿Qué pregunta? Ajá, en la práctica 4, exactamente en el ejercicio 8, habla sobre Seneca. Séneca perteneció al estoicismo. Zenón de Citium es el fundador, de ahí es Séneca, también Marco Aurelio, también es estoico. Séneca escribe, ¿no? Continúa sobre las enseñanzas de Zenón, es decir, los estoicos son posteriores, ¿no? Marco Aurelio, por ejemplo, fue emperador de Roma, fue emperador y a la vez fue filósofo, ¿no? Séneca es un estoico, pero no es antiguo, ¿no? Sino ya es después de Zenón, vienen por escuela. La antigua, la media y la posterior. Así dividen. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está claro? En el estoicismo es eso, ¿no? No hay eso, son personajes. Bien, alumnos, nos vemos a la próxima clase. No se dice que han suspendido el examen, no sé. Hasta acá llegó, así que voy a tomar mi desayuno. Muchas gracias. Chao, Profesor. profe, De provecho. igual manera, profesor, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Hasta luego.
De nada, alumnos.